Hola, que el Señor les bendiga. Dejen que Dios obre maravillas. Bienvenido a este sexto día del tiempo de Cuaresma, donde compartiremos siempre una vez más esta sesión o esta serie de temas en este tiempo de Cuaresma que nos ayudará a reflexionar, a meditar y a ir creciendo en nuestro conocimiento y amor en el Señor. El tema de hoy es: con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tomado de el libro de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo, como cada día, una reflexión que nos ayude a ir acercándonos más a este encuentro con el Señor y experiencia con Él. Hoy, este tema que quiero compartir con ustedes, que ya les decía, con el corazón se cree y con la boca se confiesa, es muy importante de que en nuestra vida nos detengamos. Jesús un día le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya le empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otro que eres uno de los profetas, otro que eres Jeremías, etc. Y Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús les hace esta pregunta a ellos porque quiere escuchar de su boca esta profesión de fe. Esa profesión de fe como la de Pedro, que dijo: Señor, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Con el corazón tenemos que creer en esta palabra que escuchamos siempre que vamos a misa, la palabra de Dios que leemos, si usted lo acostumbra a hacer también diariamente. Es fundamental que ante la palabra de Dios y ante Dios mismo también tengamos este acto de fe, creer en Él. Muchas personas pueden decir: Señor, yo creo en ti, pero quién sabe si con su boca profesa esta fe en el Señor. Es importante entonces que no solamente podamos decir: yo creo en Dios, Dios existe, sino que realmente en mi corazón esté creyendo ciegamente en esa palabra de Dios. Por eso esta carta a los Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvado. Si crees en tu corazón, ¿crees en Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? Si nosotros como creyentes decimos: yo creo en Dios, pero en el fondo dudo de su palabra, ¿será que estoy creyendo? Yo digo: Señor, yo creo en tu palabra, pero también estoy creyendo en aquella persona que hace limpia. Tal vez estoy creyendo también en un amuleto. Tal vez estoy creyendo en ciertas cosas, ideologías que se presentan, que van contraria a la fe que mis papás o en la catequesis o en la iglesia me han enseñado. Aquellas ideas e ideologías que van en contra de la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios, esto que está escrito en las Sagradas Escrituras, es esa palabra de Dios encarnada en su Hijo, Jesucristo. Yo creo en el Señor, creo en la palabra de Dios, creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si yo creo que Jesús está vivo, que Jesús está presente en la Eucaristía, que Jesús me sigue hablando a través de su palabra, entonces hagamos este acto de fe. Señor, yo de aquí en adelante no voy a creer en objetos que supuestamente
obran ciertos prodigios. No voy a creer, Señor, en los astros que supuestamente van a precedir mi futuro. Señor, yo quiero creer en tu palabra. Yo quiero creer en aquellos que tú has enviado para que me hablen de ti. Yo quiero creer, Señor, en las promesas que tú me has hecho a través de las Sagradas Escrituras. Yo quiero creer en ello. Cuando hagas este acto de fe, entonces, al experimentar este amor de Dios y la presencia de Dios en tu vida, es entonces que vas a ser como los apóstoles. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a proclamar a Cristo resucitado, tanto que les decían, les prohibimos que sigan hablando de ese tal Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No podemos callar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar. Una persona entonces que cree en este Jesús, que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que ha ascendido al cielo y que nos ha enviado el Espíritu Santo y que se ha quedado también con nosotros en la Eucaristía, va a profesar su fe. Es decir, entonces, aquello que está creyendo con el corazón, con la boca empieza a confesarlo. Es decir, empieza a proclamarlo, empieza a darlo a conocer, empieza a compartir con los demás esa experiencia que ha recibido de Dios. ¿Qué experiencia has tenido con el Señor? Compartes con tu compañero, compañera de trabajo, compartes con tus vecinos, compartes con tu familia esa experiencia de encuentro con el Señor. ¿Estás profesando esa fe en Cristo o te estás avergonzando de ella? ¿Compartes la palabra de Dios con alguna persona? ¿Enseñas a una persona a acercarse a Dios, a hacer oración? ¿Lo invitas a algún retiro? ¿Lo invitas a misa? ¿Lo invitas a alguna actividad en la iglesia? ¿O te avergüenzas de la palabra de Dios? ¿Te avergüenzas de decir, yo soy católico? Yo creo en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Virgen María. Yo creo en los sacramentos. Yo creo en Jesucristo. ¿O a veces nos avergonzamos de ello? Entonces dice esta carta, el que cree en Él, es decir, el que cree en Jesucristo, el que cree en Él no quedará confundido. El que cree en Jesús no quedará confundido, no quedará defraudado. El que cree en la palabra de Dios no va a quedar confundido, no va a quedar defraudado. ¿Por qué? Porque el creer es decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que lo que está escrito es tu palabra. Yo sé que lo que está escrito aquí es palabra de vida eterna. ¿Cómo llevar esto entonces a la vida práctica diaria? Te invito a que empieces a leer la Biblia, empieces a leer los salmos, a orar con los salmos, a leer los evangelios, a leer la palabra de Dios. Y pregúntate, ¿ese texto qué me está diciendo? Este texto que leí, Dios a través de esta palabra, ¿a qué me está invitando? Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Qué respuesta le puedo dar yo a Dios a través de su palabra? ¿Cómo yo puedo poner en práctica esa palabra que he escuchado? Que el Señor sea el que nos ilumine y su palabra nos guíe, su palabra nos alimente, su palabra nos consuele, nos conforte y nos dé vida eterna. Señor Jesús, te agradecemos porque nos has dejado tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos sigues hablando a través de ella, a través de aquellos que tú has puesto en nuestro camino como pastores de nuestra iglesia, como sacerdotes. Te damos gracias, Señor, por el Santo Padre, por nuestros obispos, por los sacerdotes, por los misioneros, catequistas, todos aquellos que han creído en tu palabra, Señor, y la profesan con su boca. Señor Jesús, concédenos el valor